Muy buen día, alumnos de la carrera de técnico en preparación física. Estamos volviendo a regrabar la primera clase que se ha dictado días atrás. Unos problemas técnicos no lo pude alzar a la página, pero ahora estamos volviendo a regrabar. Hablamos de métodos de entrenamiento, ¿no? Un poco de la reseña de lo que es la preparación física. Tocamos la preparación física general, tocamos la preparación física especial, ¿verdad? O puesta a punto, ¿verdad? Hablamos de que la preparación física general abarca la mayor parte en entrar en las capacidades físicas de base para su desarrollo, ¿verdad? Para los deportes, ¿verdad? Si vamos a llevar a cabo en deportes individuales, esto tiene otro tratamiento de acuerdo al calendario en el deporte en que uno esté participando o esté trabajando. Yo le voy a hablar más general de los deportes colectivos, que es lo que me caracteriza y en lo que más tengo experiencia. Principalmente también en fútbol, fútbol de campo. También me ha tocado trabajar en rugby. Entonces son modalidades que cuando hablamos de la parte física, sí, a uno lo, lo llama, lo lleva a cabo casi de la misma manera en cuanto al desarrollo de las capacidades físicas. Luego, cuando entramos en la puesta a punto o la preparación física especial, nosotros debemos enfocarnos más en lo técnico, ya en lo táctico, e ir trabajando sobre esas funciones, ¿verdad? Entonces, eh, hablamos de un poco acá de teoría. Dice: estimular el desarrollo de la actividad competitiva determinada. Eso habla un poco de la parte especial, ¿verdad? O la puesta a punto, en donde uno ya se enfoca más a lo competitivo. Entonces, nosotros, por ejemplo, el que trabaja en fútbol de campo, futsal, handball, rugby, tiene su desarrollo en cuanto a la parte de base, ¿verdad? Entonces, ese método de trabajo o aplicación de metodología, de acuerdo al calendario en donde uno se encuentra, va a dar una aplicación, ¿verdad? Para ya entrar en lo que es el volumen de trabajo, la intensidad de trabajo. Entonces, nosotros debemos tener claramente de que, de acuerdo al calendario, de acuerdo a la competencia, uno va a aplicar diferentes métodos, ¿verdad? Entonces, en cada deporte tenemos varias aplicaciones de estilos de trabajo, por darle un término sencillo y práctico. Entonces, eso vamos a ir desarrollando más adelante, de acuerdo a cada deporte, qué método se aplica, cómo se aplica, cuándo se aplica. No es lo mismo una tarea con el objetivo aeróbico en fútbol de campo que en rugby. No es lo mismo una tarea de fuerza en el rugby, una tarea de fuerza en fútbol de campo. Y yendo de vuelta a lo que es el calendario, tampoco eh, no podemos hacer lo mismo en etapa de competencia o puesta a punto que en etapa de carga o de preparación de base, como es el término que también lo utiliza, o la llamada pretemporada. Entonces, son situaciones de que nosotros debemos llevar en cuenta, nosotros los preparadores físicos, a la hora de elaborar el método a desarrollar. Hablando un poco acá de teoría, tenemos el entrenamiento es una etapa específica de un proyecto, parte de una posición teórica. Claro, a eso siempre llevamos en cuenta la planificación que va a quedar a cargo nuestro con el cuerpo técnico. Por lo general en los clubes se trabaja de manera multidisciplinar, en donde uno debe elaborar un plan estratégico
con el nutricionista, con el psicólogo, con el fisiólogo si tenemos, con los médicos. Entonces, como en deportes colectivos tenemos diferentes tipos de atletas, entonces no va a ser lo mismo el entrenamiento para un juvenil que se está acoplando al plantel principal que a uno de más experiencia, con más edad, que tiene ya 10 o más años de experiencia o de trayectoria. Entonces eso debemos llevar en cuenta a la hora de planificar. Eso habla del proyecto, ¿sí? Entonces, cada deporte tiene su etapa, tiene su manera de trabajar. Entonces, eso es en la clase práctica que podamos llegar a tener. Vamos a dilucidar de cómo se trabaja en los diferentes deportes. Entonces, en la preparación física, que es la carrera, nosotros debemos de manejar la mayor cantidad de deportes. Por supuesto que uno siempre se especializa en ciertos deportes, tanto de salón como de campo, ¿eh? Tienen sus similitudes, pero también a la hora de ir a la parte técnica, ahí se diferencia bastante en lo que es la técnica depurada, en lo que son sus transferencias, en el que son sus momentos en donde, por ejemplo, hacen un partido, ya sea el deporte que sea. Entonces eso un poquito vamos a ir trabajando en lo que es la planificación, cuando entremos a detallar un microciclo, un mesociclo, siempre y cuando llevando en cuenta el calendario, que eso será lo importante, ¿verdad? El que ya está trabajando tiene mayor posibilidad de poder llevarlo a la práctica, porque uno se va realizando, se va haciendo como profesional en el campo, ¿verdad? En el terreno, en el trabajo, porque hay situaciones que uno tiene que ir resolviendo en el día a día. Y bueno, eso habla un poco entonces el de la parte teórica, de plasmar en un proyecto y lo que uno va a desarrollar en cuanto a lo físico, y ya lleva de la mano lo físico técnico, y después ya entra a tallar lo táctico, ¿verdad? Hay que llevar en cuenta que los preparadores físicos hoy día, principalmente en los deportes colectivos, ya la parte física pura es muy difícil el desarrollo, en el sentido de que los tiempos, la competencia misma, te va quitando minutos, o días de trabajo. Entonces uno ya va introduciendo en su trabajo físico ya lo técnico y con algún condicionante táctico. Entonces, esos son los detalles que uno debe llevar en cuenta a la hora de trabajar en deportes, en donde uno ya no trabaja solamente para el desarrollo de las diferentes cualidades, ¿verdad? Ya no solamente a la hora de hacer un trabajo de coordinación, ya no solamente hace el trabajo físico puro, sino que ya va introduciendo también la parte técnica, ¿verdad? Para ir ganando o para ir creando situaciones, ¿verdad? Siempre es más motivante al atleta eh, trabajarlo con el implemento, ¿verdad? Con el implemento indispensable, ¿verdad? Que de repente es más motivante. Claro, cuando queremos desarrollar en la etapa de base, ahí sí tenemos un cierto tiempo a la hora de elaborar o estructurar nuestro entrenamiento, en donde tenemos dobles sesiones, a veces hasta 3 sesiones. Entonces uno sí se puede pegar el lujo de desarrollar, por ejemplo, una capacidad aeróbica en etapa de base, o un trabajo de fuerza neuromuscular o de fuerza de base en una etapa de pretemporada, donde vas a tener una sesión para el desarrollo de esa capacidad o de esa cualidad, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando entramos en la teoría de metodología, de cómo arrancar un proyecto, ¿sí? De cómo plasmar. Entonces, eh, a eso vamos apuntando. Dice, cuando pasamos del método general a lo específico, dependemos del nivel de exigencia en lo cual se desarrolla la etapa de base. Ahí ya tocamos en los deportes colectivos principalmente,
Hay deportes que se manejan de manera más amateur. Me tocó trabajar en handball, en rugby, en donde el atleta o el jugador, aparte de practicar el deporte, tiene sus actividades particulares, ¿verdad? Porque no puede vivir de ese deporte, porque muchas veces algunos lo hacen por hobby, otros sí es remunerado, pero vamos a decirle de manera simbólica, no pueden vivir de eso, entonces tienen que trabajar en otras cosas, ¿verdad? En otras carreras, en otras situaciones. Y entonces no lo tenés al deportista en plenitud, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar con esa dificultad de que no podemos exigirle a lo que sería lo ideal, ¿no? Eso uno en deportes amateur se va a topezar, pero también tenemos que saber manejar esa situación. Bueno, hablamos que en la etapa de base, si la etapa de base fue pobre, en la especial o puesta a punto es de bajo rendimiento, dice, ¿verdad? ¿No? Entonces, la parte técnica es difícil desarrollar a plenitud, ¿eh? O sea, va a ser una dificultad si la etapa de base es pobre, va a ser una, una dificultad. Entonces, ese es el riesgo que corremos en cuando la etapa de base es pobre y no puede haber un calendario progresivo a la hora de desarrollar eso. Entonces, en deportes amateurs vamos a tropezarnos con eso. También en fútbol, por ejemplo, en fútbol, en sus diferentes eh, categorías. Hablo de categoría de la profesional, por ejemplo, de la intermedia o de ascenso. Muchas veces el calendario no está muy bien establecido. En caso de la profesional, cuesta trabajar porque no tenés calendarización en forma, por ejemplo, semestral, ¿verdad? O sea, no tenés para un torneo, no tenés establecidos los días de competencia, ¿verdad? Dependemos de la televisación, dependemos de quién va avanzando en el torneo internacional. Entonces se hace complicado, ¿eh? Te ponen un calendario de 3 partidos y a partir de ahí vas desarrollando. Te ponen un calendario de 2 partidos y, y a partir de ahí uno va haciendo su microciclo. Muchas veces eso dificulta. Entonces siempre dependemos de eso. También me consultaron días atrás del porqué del nivel comparando en fútbol de campo, comparando con, con otros países, ¿verdad? Y tocamos de que creemos en la estructura de trabajo, ¿verdad? En la estructura del staff deportivo que cada club cuenta, ¿eh? Los presupuestos no son los mismos, entonces difícilmente uno pueda darle todas las herramientas al deportista sin tocar lo que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Entonces, esos detalles son lo que hacen la diferencia, aparte del calendario. Muchas veces en fútbol de campo nosotros tenemos competencia a nivel de selección y el torneo local tiene una pausa prolongada. Sin embargo, en los otros países se sigue jugando, ¿verdad? Se sigue compitiendo, entonces ahí también hay una buena condicionante del por qué están acostumbrados a ese nivel, ¿verdad? Sin mencionar lo que son las canchas, lo que son la conformación del plantel, ¿sí? Ya dijimos la estructura o la infraestructura de cada equipo, ¿eh? Eh, Eso es lo que, a mi entender, hace mucho la diferencia, ¿eh? Entonces el profesionalismo de los atletas también depende bastante de cómo se lo trata, ¿verdad? Cómo se lo trabaja. Eh, entonces a eso vamos apuntando nosotros, ¿verdad? Que vamos a topezarnos con muchas dificultades de estructura, ¿sí?
estructura de trabajo, de infraestructura edilicia en los equipos, ¿verdad? Donde no vas a encontrar canchas disponibles, no vas a tener un gimnasio adecuado para el deportista. Entonces, ahí se dificulta. Pero bueno, son detalles que uno analiza del por qué, ¿eh? Porque como el deporte o los deportes son tan amplios, entonces uno se pone a apuntar, bueno, el por qué a nivel sudamericano nosotros no estamos para competir, o si competimos, siempre hay una diferencia, ¿verdad? En cuanto a ritmo, en cuanto a la parte técnica, ¿verdad? Entonces, eh, eso engloba y uno tiene que estar preparado para encontrarse con esa problemática. Bien, hablamos de la preparación física fundamental o básica. Eh, en teoría, la parte básica se enfoca al desarrollo de, de la preparación, ¿sí? Las cualidades motoras, en donde mencionamos la fuerza, la resistencia, la agilidad, la flexibilidad, la velocidad, que que en las próximas clases vamos a ir desarrollando, ¿verdad? La fuerza, como mencionamos más antes. No es lo mismo trabajar la fuerza en rugby que trabajar la fuerza en fútbol de campo. No es lo mismo trabajar la fuerza en fútbol femenino que en masculino. No es lo mismo trabajar en handball en la fuerza que trabajar en masculino, femenino. Entonces son, son detalles que nosotros debemos tener las herramientas y saber interpretar del por qué, ¿verdad? Del por qué se utiliza de esta manera, por qué se trabaja de esa manera. Entonces eso vamos a ir desarrollando, ¿verdad? A eso se refiere la parte fundamental o básica, ¿verdad? Que se desarrolla en la temporada. Habla de preparación física preliminar o preparatoria, que es lo que mencionábamos. Preparamos el organismo para los avances efectivos, ¿eh? A eso se realiza la planificación, se realiza la evaluación con las diferentes áreas, ¿eh? Con la parte nutricional, con la parte médica, con la parte fisiológica, ¿sí? La parte médica evalúa todo el funcionamiento del organismo. Pasamos a la parte fisiológica, en donde se hace pruebas físicas. Pasamos a la parte nutricional, donde va midiendo la composición corporal del atleta. Entonces, en conjunto, uno tiene un informe, el preparador físico recibe de en qué condiciones llega determinado jugador. Si ya se viene realizando un proceso, es más fácil para saber si el jugador o el atleta o la atleta viene evolucionando o involucionando, o viene de una lesión, o viene de una pausa. Entonces, esos parámetros nosotros los preparadores físicos debemos de recibir siempre y cuando tengamos la posibilidad de trabajar en una institución donde tenga todo ese staff deportivo que ayuda bastante para que uno pueda planificar. Porque llevemos en cuenta que siempre vamos a evaluar al individuo, pero luego tenemos que trabajarlo en forma grupal, ¿eh? O sea, hay tareas que uno puede hacerlo con el atleta en forma individual para su desenvolvimiento, pero su rendimiento va a ser a nivel grupal siempre, eh, porque bueno, son deportes de equipo, mencionando eso, ¿no? Entonces, a eso se refiere la parte preliminar o preparatoria. Entonces, para ir graduando las cargas de trabajo, siempre llevando en cuenta, volvemos a mencionar el calendario. Principios metodológicos, habla del proceso de adaptación del organismo ante el estímulo externo, con el objetivo de la mejora de las capacidades físicas, fisiológicas, psicológicas del deportista. Bueno, en los principios metodológicos, uno debe llevar en cuenta, en caso de realizar una pretemporada, de cuáles son las pausas, cuánto tiempo tiene que durar un entrenamiento, cuánto tiempo tiene que iniciar la segunda sesión, ¿sí? Podemos meter 3 sesiones de entrenamiento, cuándo dar una pausa. Bueno, eso en el día a día uno va realizando, va consultando con el staff deportivo de cada club, en donde uno consensúa, ¿verdad? Cómo le va viendo al plantel,
cómo va resultando, ¿sí? Si hay lesionados, si hay sobrecargados. Entonces, eso se trabaja bastante, ¿verdad? En el momento de que uno debe adaptar al deportista para ese estímulo externo, ¿verdad? Muchos mencionan de que en la pretemporada, por ejemplo, en la etapa de base, eh, es para que uno vaya elevando su nivel en que se encuentra, ¿verdad? Entonces va a ser muy difícil a uno que esté con un sobrepeso considerable, va a ser difícil bajarlo de peso en una pretemporada, porque los tiempos apuran, ¿no? O sea, no hay, uno no tiene 2 meses, 2 meses para prepararse, eh, salvo algunas excepciones que año anterior ocurrió, en donde en el 2019 hubo 50, un poquito más de 50 días de preparación, si mal no recuerdo, creo que era antes de la Copa América, y hubo 50 y poquitos días más para prepararse, que fue algo que hace rato no ocurría, en donde hubo tiempo para poder hacer cargas prolongadas, para poder desarrollar las capacidades físicas. Bueno, hoy día no tenemos, contamos con un mes o un poquito más de días para ponerle a punto. Entonces, difícilmente a un jugador con sobrepeso o un atleta con sobrepeso podamos bajarlo si tenemos un mes de preparación, ¿verdad? Porque los tiempos no dan. Bueno, pasamos un poco a métodos para el desarrollo de la preparación física, dice. Eh, Mencionamos que son aquellos en los cuales se logra una asimilación de conocimientos, capacidades y hábitos de desarrollo en las capacidades indispensables, y dividimos en 3 grupos, ¿eh? Hablando de cómo nosotros como preparadores físicos debemos manejarnos, ¿eh? Entonces, aparte del conocimiento, de las capacitaciones que debemos realizar, de las herramientas que debemos manejar, ¿eh? Eso uno en la teoría va aprendiendo a través de las capacitaciones, y luego uno va al campo o al terreno y tiene los diferentes métodos. Dice método oral, dice, en donde uno debe dar explicaciones, dar conferencias, dar una charla técnica, trabajar con análisis de rendimiento, en donde uno debe de apuntar a ser práctico, a utilizar palabras técnicas y también palabras sencillas, ¿verdad? Porque el deportista tiene que entender y comprender en ese corto tiempo qué es lo que uno pretende, ¿eh? Para una sesión de entrenamiento, uno tiene que explicar con propiedad, con mucha claridad, debe de explicar qué es lo que va a desarrollar y cómo pretende realizar. Muchas veces el, el deportista no presta mucha atención, ¿verdad? O no comprende las palabras técnicas, pero siempre es importante que uno vaya enseñando y educando al jugador, sea la categoría que sea, de qué es lo que uno pretende y el por qué, ¿verdad? Porque siempre el que es más experimentado va a cuestionar, o el que es más joven va a cuestionar por su desconocimiento. Entonces uno debe tener bien clara la película de qué es lo que va a desarrollar, cómo va a desarrollar, y eso tiene que ser con palabras técnicas y palabras sencillas. Entonces, ahí ya depende mucho del desarrollo, del desenvolvimiento de cada profesional. Por eso menciono de que es importante la clase práctica para que nosotros podamos desarrollar un entrenamiento, ¿verdad? Poder hablar en grupo. Si hay ya gente que está trabajando y ya tiene experiencia, no habría inconveniente para cada alumno o para cada estudiante. Pero si uno no está metido o no tiene esa experiencia de hablar en frente a un grupo, de tratar de explicar lo que se quiere realizar, entonces va a costar. Entonces va a costar. Entonces eso es lo que queremos, lo que el instituto pretende desarrollar con esta carrera, de que ustedes tengan las herramientas para el buen desarrollo de la preparación física, ¿verdad? Y uno de esos métodos es lo que estamos mencionando ahora, la parte oral. Bueno, hablamos de que se utiliza términos técnicos sencillos y se combina, depende de gran medida de la buena utilización, ¿verdad? Las indicaciones, la orden que uno pueda dar, la explicación que uno pueda dar.
que es lo que mencionamos, ¿sí? No va a ser lo mismo dar una indicación a juveniles que a gente ya más profesional. No va a ser lo mismo dar una indicación a un niño que dar a un adolescente o dar a un profesional. Entonces esas situaciones son las que nos va a marcar el cómo nos vamos a desenvolver frente a un grupo. Hablamos de método visual, ¿sí? Que es lo que mencionamos de videoanálisis, en donde uno también trabaja con esa herramienta a nivel profesional. También menciona de que el atleta o la atleta o el niño muchas veces se guía por el ejemplo, ¿verdad? Entonces debemos tener también la capacidad de demostrar o de iniciar una demostración para que luego ellos puedan ejecutarlo. Con eso no decimos que el profesional debe de realizar los saltos que nosotros vamos a pedirle al atleta, porque nosotros no estamos preparados para eso, salvo que alguno esté bien entrenado, pero nosotros no estamos para demostrar de qué sabemos ejecutar. Debemos mostrar de cómo se realiza, cuál es la mejor técnica para que ellos puedan ejecutar, y luego el alumno o el atleta lleva al cabo, o realiza. Y ahí vamos corrigiendo, ¿verdad? Entonces, eh, a eso se refiere la parte de visualidad de parte del alumno o de parte de un estudiante, ¿verdad? O de un atleta que uno está tratando de mostrar qué es lo que tiene que hacer para mejorar, ¿verdad? Porque esta parte de metodología de desarrollo de un entrenamiento va uno de la mano del otro, ¿verdad? Porque al estar explicando, luego uno tiene que demostrar si hay algo que demostrar. Entonces, por ejemplo, a nivel profesional siempre va a costar mostrar una tarea técnica porque ellos están todos los días a ese nivel y uno no está a ese nivel. Entonces, eh, no se refiere a que uno tenga que realizarlo de la misma manera, pero sí debe de tener una cierta práctica o cierto conocimiento para que el jugador pueda interpretar a través de la explicación, a través de un poco del ejemplo, ¿verdad? De cómo se realiza o cómo se ejecuta. En- Mencionamos que en alto rendimiento contamos con un departamento de análisis, ¿verdad? Análisis de rendimiento, otros le llaman videoanálisis o departamento de videoanálisis, en donde el atleta recibe, por ejemplo, sus informes, ¿verdad? Sus acciones, sus virtudes, sus desaciertos, recibe, por ejemplo, en su teléfono, eh, para que puedan ellos también visualizar cuáles son las cuestiones a mejorar, ¿verdad? Entonces eso encontramos un poco más a nivel profesional, ¿verdad? También en la charla técnica, uno si por ahí es director técnico o entrenador en cualquier modalidad, puede trabajar explicando su charla técnica, ¿verdad? Con algunas diapositivas, proyectando. Entonces eso se utiliza bastante previo a la competencia, ¿verdad? Puede ser un día antes o puede ser en el día de la competencia. Si uno lo tiene concentrado al atleta, puede ir desarrollando eso. Eso vamos a ir detallando en el microciclo, en donde tenemos también para desarrollar una cuenta regresiva, ¿verdad? De cómo vamos a realizar nuestro día de competencia. Bien, método práctico dice métodos dirigidos, la asimilación técnica deportiva, muchas veces nosotros tenemos similitudes en los deportes colectivos, pero cuando vamos a detallar la parte técnica depurada, ahí es donde siempre uno debe tener el conocimiento de cómo se realiza la parte técnica, ¿verdad? No es lo mismo el gesto técnico en futsal que en fútbol de campo, no es lo mismo el gesto técnico en handball, que en rugby, por ejemplo, mencionando handball y rugby, en los dos hay ciertos tipos de tackles, ¿verdad? Entonces, tienen su similitud a la hora de desarrollo físico, pero cuando entramos en la parte técnica, ya tenemos cada deporte con sus gestos, con sus movimientos. eh, entonces, eso hay que llevar en cuenta. A eso se refiere. Bueno, hablamos de método de entrenamiento, ¿sí?
es el proceso de entrenamiento deportivo. Podemos subdividir el método empleado de acuerdo a la necesidad del deportista, ¿sí? Entonces, deportes de equipo, dice físico, se trabaja por un lado físico, por otro lado físico técnico, en donde colocamos ya el implemento. La parte técnico-táctico, donde ponemos trabajos de situaciones que vamos a ir desarrollándolo. Y la parte táctico-competitivo, que son los partidos, ¿verdad? Mencionaba de que un partido de fútbol dura 90 minutos y más, pero en una práctica de fútbol, que es lo que se coloca lo más lejano a la competencia, eh, no se trabaja ese tiempo, o sea, no se trabaja nunca el tiempo que se hace en competencia, ¿verdad? Por las cargas, por las situaciones, porque en la competencia uno no sabe qué va a ocurrir porque el rival también propone. Entonces, eso vamos a ir desarrollándolo en un microciclo de cuánto es el tiempo que se debe realizar y en qué momento, ¿verdad? Algo similar a la competencia que es un partido, ¿verdad? Sea en la modalidad que sea. Hablando de métodos, en la fuerza tenemos la halterofilia, la hipertrofia, la fuerza funcional, que se desprende de vuelta en fuerza potencia, fuerza explosiva, fuerza neuromuscular, fuerza máxima, que también vamos a ir desarrollando en las clases que vienen, de cómo debo de aplicar una tarea de fuerza, cuándo debo aplicarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ir desarrollando esos métodos que son bastante amplios en la parte teórica, pero a la hora de llevarlo a la práctica yo quiero hacerlo lo más sencillo posible para que uno comprenda cuándo debe realizar, cómo debe realizarlo, ¿verdad? Y con qué grupo debe realizar ese tipo de trabajo. Hablamos de la resistencia en métodos, tenemos extensivo, continuo, intensivo, carrera continua, hay método Farlet, método fraccionado, hay métodos por repetición. Eso vamos a ir desarrollándolo. También hablo un poco del intermitente, que tiene también su teoría en cuanto a la adaptación, de acuerdo al nivel y al objetivo de cada atleta. Bien, entonces tenemos un poco las generalidades de la preparación física. Habla dice, no es una simple de imitación de ejercicios ejemplificados por el entrenador, ni tampoco la realización de un plan trazado empíricamente. Lo que mencionamos más atrás. Siempre debemos de trabajar sobre una planificación, entonces, para poder proyectar lo que el grupo precisa, ¿verdad? Eh, Dice ahora, un jugador se vaya entrenando cuando domina a la perfección las habilidades y los gestos, ¿sí? Entonces es lo que mencionamos al principio, ¿eh? Si nuestra base es pobre, entonces difícilmente podamos desarrollar con plenitud nuestras capacidades, ¿eh? Y corremos el riesgo de lesionarnos, ¿no? A eso se refiere. Entonces, habla un poco dice, paralelamente de ser capaz de actuar en torneos y campeonatos, no solo en habilidades y destrezas propias de cada deporte, ¿sí? Entonces, toda la preparación que nosotros llevamos a cabo se refleja en la competencia. Entonces, la competencia sería nuestro examen. Si hablamos de fútbol de campo, a veces tenés un partido cada semana, a veces tenés 3 partidos en 8 días. A veces, de acuerdo al calendario, si uno compite torneos internacionales, se complica también. O tenés más días de competencia que entrenamiento. Entonces, eso yo quiero plasmarlo y mostrarle al grupo, ¿verdad? De cómo se planifica o cómo lo he planificado cuando me tocó estar en competencia, ¿verdad? En competencia internacional. Entonces, esa calendarización es lo que debemos de manejar a la hora de trabajar, ¿verdad? Para que la parte de la recuperación principalmente se lleve a cabo, ¿verdad? Dice, el estado solo se alcanza cuando el organismo es sometido a un entrenamiento racional duradero para el desarrollo de sus cualidades y habilidades, ¿sí? En fisiología deportiva vamos a desarrollar los tiempos de trabajo. Por ejemplo, en fútbol profesional, por qué se recorre ciertas distancias, ciertas intensidades, por qué se hace fútbol tal día, por qué se hace un día antes, se baja la carga, se hace trabajos lúdicos. Entonces, todo eso vamos a ir desarrollando
como así también iremos intercambiando materiales, ¿sí? En la página. Entonces, para ir ayornando bastante nuestro curso, y lo interesante va a ser aquí que podamos realizar una clase práctica o varias clases prácticas, porque es ahí donde uno puede plasmar lo teórico. Entonces, esto es lo que quería desarrollar con ustedes en nuestra primera clase y bueno, iremos encontrando el momento de cuándo hacer nuestra clase práctica para poder llevarlo a cabo. Muchas gracias.